Durante gran parte del siglo XX, el fútbol ecuatoriano vivió en la sombra. Mientras Sudamérica celebraba las glorias de Brasil, Argentina y Uruguay, Ecuador era visto como un actor secundario, casi invisible en el mapa futbolístico internacional. No había clasificaciones mundialistas, no había figuras globales, no había respeto. Pero la historia no siempre favorece a los poderosos, a veces premia a los persistentes. El fútbol ecuatoriano no nació con planes, con proyectos a largo plazo ni con una visión clara de futuro, nació con pasión. A comienzos del siglo XX, Ecuador era un país que todavía estaba construyendo su identidad moderna. En principio hubo curiosidad, improvisación y entusiasmo en general. Las primeras canchas eran campos de tierra, plazas públicas o terrenos prestados. No había estadios, reglamentos unificados ni preparación física. Se jugaba por amor al fútbol. Los primeros clubes ecuatorianos surgieron como expresiones sociales y barriales. Barcelona Sporting Club en 1925 nació de un grupo de jóvenes inspirados en el fútbol europeo. Emelec en 1929 surgió vinculado a trabajadores de la empresa eléctrica. Aucas, El Nacional, América de Quito y otros clubes históricos se formaron con un mismo espíritu: representar a su gente. No había tal profesionalismo como en la actualidad. Los jugadores entrenaban poco, trabajaban mucho y jugaban cuando podían. No existía sueldos estables, contratos ni carreras deportivas planificadas. Ser futbolista no era una profesión, era un orgullo. Imagina un Ecuador diferente. Imagina una selección tricolor compitiendo desde el mismo nacimiento de la Copa del Mundo. Ese sueño estuvo a punto de hacerse realidad hace casi 100 años. En 1930, cuando el Planeta Fútbol organizó por primera vez el torneo global en Montevideo, Uruguay, la FIFA no lo hizo mediante eliminatorias. Invitó a las naciones sudamericanas a ser parte de este evento histórico. Ecuador estaba lista. Recién había comenzado a organizar su fútbol, y aunque aún muy joven como selección, recibió la invitación oficial para disputar el Mundial inaugural. Pero aquí empieza uno de los capítulos más dramáticos y desconocidos de nuestra historia deportiva. La Federación Deportiva Nacional de Ecuador gestionó la participación, pero el gobierno de entonces no aprobó los fondos necesarios, que fueron 60.000 sucres. En un país con una economía frágil y sin recursos destinados al deporte internacional, esa decisión fue definitiva. No fue una derrota deportiva, no fue porque el equipo fuera débil. Fue una decisión externa que cerró una puerta que nunca volvió a abrirse durante décadas. A finales de los años 50, algo comenzó a cambiar. Ecuador fue sede de la Copa América en 1947 y por primera vez el fútbol de élite llegó de verdad al país. Las grandes selecciones pisaron suelo ecuatoriano, los estadios se llenaron, la afición despertó. Ecuador ya no solo miraba desde lejos, jugaba en su casa. En 1959 la selección consiguió su mejor actuación histórica hasta ese momento. No fue un título, pero fue mucho más importante. Fue autoestima. Ecuador entendió que con su gente, su clima y su altura podía competir. Aquí nació una idea que marcaría el futuro. En Ecuador no se juega cómodo. Estas Copas Américas sembraron identidad, orgullo y pertenencia. El fútbol dejó de ser solo pasión y empezó a ser representación nacional. A principios de los 90 algo empezó a cambiar en las raíces. Un hombre llegado de tierras lejanas, Dusan Drašković, empezó a sembrar una semilla de disciplina, potencia física y sobre todo de creer que el futbolista ecuatoriano no era menos que nadie. 1993 era la prueba de fuego. En casa, con nuestra gente, debíamos demostrar que la evolución no era un mito. El Grupo A fue el escenario de una sinfonía. Ya no era un equipo que se defendía, era una tricolor que asfixiaba. El debut, un 6-1 contra Venezuela que mandó un mensaje al continente. La consolidación, victorias contundentes ante Estados Unidos y el Uruguay de Francescoli. Ecuador terminó la fase de grupos con puntaje perfecto, 10 goles a favor y solo 1 en contra. El país estaba paralizado, nombres como Alex Aguinaga, Raúl Avilés y Eduardo Hurtado ya no eran solo jugadores,
Eran héroes nacionales que nos enseñaban a ganar. En cuartos de final nos mudamos a Guayaquil. El estadio Monumental vibró con un 3-0 inapelable frente a Paraguay. Aquel equipo de Drašković volaba. Era un fútbol moderno, de transiciones rápidas que anticipaba lo que veríamos años después en las clasificaciones mundialistas. Estábamos en semifinales, estábamos a un paso de la gloria. Pero este deporte es caprichoso. El 30 de junio, ante un México rocoso, la pelota no quiso entrar. Fue un dominio absoluto de Ecuador, pero el destino tenía otros planes. Un 0-2 que dolió en el alma de cada ecuatoriano. Vimos a nuestros ídolos caer al césped. No hubo final, pero hubo algo más importante, el respeto. Por primera vez el continente miraba a Ecuador con miedo y aunque terminamos en cuarto lugar tras un duelo épico contra Colombia, la Copa América de 1993 fue el Big Bang del fútbol ecuatoriano. A finales de los 90, el país atravesaba una de sus crisis más profundas. En medio del caos, un hombre llegó con una frase que se convertiría en un mantra: sí se puede. Hernán Darío "El Bolillo" Gómez no solo vino con tácticas, vino a unir a un país fragmentado. Tomó la base física de Drašković y le enseñó la alegría y la fe que nos faltaba. Pero el camino empezó con dudas, con derrotas que hacían pensar que el Mundial era, una vez más, un sueño prohibido. En marzo del 2001, la todopoderosa selección de Brasil con Rivaldo y Romário llegó al Atahualpa. Al minuto 4 del segundo tiempo, Iván Caviedes desborda, lanza un centro y Agustín "El Tin" Delgado le empuja. Gol. ¿Qué digo gol? Golazo. Caviedes para gol. Caviedes para gol. Gol. Ecuador ganaba por primera vez en las eliminatorias a la Canariña. Ese día, el Atahualpa dejó de ser un estadio para convertirse en una fortaleza inexpugnable. El continente empezó a entender que en la altura de Quito, Ecuador podría ser invencible. La cita con la historia fue el 7 de noviembre de 2001, Estadio Atahualpa. Un empate ante Uruguay nos bastaba. Empezamos perdiendo, el fantasma del ya casi rondaba las gradas, pero al minuto 72 apareció la magia. Alex Aguinaga levanta un centro preciso y Jaime Iván Caviedes se eleva entre los defensas charrúas. Su cabezazo no solo fue a la red, fue el corazón de 12 millones de ecuatorianos. El Atahualpa estalló. Las lágrimas de los jugadores en la cancha se confundían con la de la gente en las calles. Ecuador estaba en un mundial. El muro se había derrumbado. Corea-Japón 2002 no fue solo fútbol. Fue el momento en que Ecuador se presentó al mundo. Con la potencia de Ulises de la Cruz, la garra de la Sombra Espinosa, el talento de Clever Chalá y los goles del Tin Delgado, demostramos que ya no éramos el equipo que participaba. Vencimos a Croacia en el Mundial. Dejamos nuestra bandera en alto y, sobre todo, le dimos a una nueva generación de niños ecuatorianos la certeza de que el éxito era posible. La evolución estaba completa. Ecuador ya era un protagonista mundial. Tras el debut mundialista, Ecuador entendió que podía competir fuera de sus fronteras, no solo como selección, sino también a nivel de clubes. En 2008, Liga de Quito hizo lo impensable, conquistar la Copa Libertadores en el Maracaná. Luego vino la Sudamericana y 2 recopas. El mensaje fue claro. El fútbol ecuatoriano ya no era una promesa, era una realidad continental. La tricolor regresó a los mundiales en Alemania 2006 y Brasil 2014. Nuestro país ya no solo celebraba participar, ahora celebraba competir de igual a igual con las potencias. Pero la evolución más profunda no ocurrió en los estadios, sino en las academias. Un club pequeño con una visión gigante cambió las reglas del juego, Independiente del Valle. Ellos no compraron estrellas, las crearon. Con un modelo enfocado en la formación integral y el talento joven, IDB se convirtió en el matagigantes, ganando 2 Copas Sudamericanas en 2019 y 2022 y una Recopa. Pero su mayor trofeo no está en las vitrinas, sino en los pies de una nueva generación de jugadores que hoy dominan Europa. Moisés Caicedo, Hincapié y William Pacho son el futuro de una estructura que profesionalizó el sueño de ser futbolistas en el Ecuador.
Ecuador ya no solo mira hacia arriba para ver a las potencias, ahora las mira a los ojos. El Mundial de 2022 fue el escenario de una declaración de principios. Egner Valencia, el máximo goleador histórico, silenció al mundo entero. Ecuador se convirtió en la primera selección en la historia de los mundiales en vencer al país anfitrión en el partido inaugural. No fue suerte, fue una exhibición de personalidad. Aunque el camino se cortó pronto, la sensación fue unánime. Ecuador tiene una de las plantillas más jóvenes y con mayor proyección del planeta. Ya no hablamos de jugadores que van a probar suerte. Hablamos de Moisés Caicedo rompiendo el mercado de la Premier League. Hablamos de Piero Hincapié, siendo pilar fundamental de un Bayer Leverkusen invencible y actualmente ganándose el puesto titular en un Arsenal candidato a ganar su liga, y de William Pacho en la élite del PSG, que a su corta edad ya consiguió un sinnúmero de títulos. Hoy, el biotipo de futbolista ecuatoriano es el estándar de oro. Una mezcla aterradora de potencia física, velocidad de élite y una técnica depurada en las mejores escuelas del país. Aunque la dirección actual a la gran mayoría no logra convencer, Ecuador cuenta con el talento nato de una defensa que es un muro de acero y una generación que juega en las mejores ligas cada fin de semana. El objetivo para el Mundial 2026 ha cambiado. Ya no es ir a aprender, el objetivo es trascender. Ecuador ha pasado de ser el equipo que soñaba con clasificar al equipo que hoy puede llegar a ser una pesadilla para cualquier rival. Esta es la evolución del fútbol ecuatoriano, un vuelo que comenzó en los Andes y que hoy no tiene techo. Pro Sport CC